EBEP es un espacio... Ok, ahora sí. Bueno, de nuevo, bienvenido y muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación. Estamos agradecidas de antemano con el aporte que tú puedes dar. EBEP es un espacio vinculante de educación pública que surge en el año 19 en defensa de la educación pública de este país. No es una organización, está constituido por diversas organizaciones, diversos sindicatos, asociaciones, centros de estudio, investigadores de las distintas universidades, como la ALE, por ejemplo, Falabella, la Cynthia Anderson de la Católica, el Pablo Rupín de la de O'Higgins. Bueno, hay un conjunto de investigadores, además hay educadoras de aula, hay educadoras de jardines infantiles, y hay educadoras de salas cunas, y hay técnicas también de las distintas organizaciones. Nuestra intención siempre ha sido constituirse en un espacio que pudiera orientar, o sea, en primer lugar nos constituimos para defender a los niños cuando este gobierno inició las leyes de privatización de la educación inicial, con la ley de sala cuna universal y la subvención de niveles medios. Eso significó que todas nosotros estábamos paradas allá en el Congreso en defensa de los niños, y desde ahí nos fuimos constituyendo en un referente ético-político. No hay jefe en esta organización, somos todos transversales, opinamos, elaboramos los documentos con participación, y fue así también como durante un año elaboramos, y creo que es la única institución que ha elaborado un documento, que ya se lo presentó a 23 constituyentes, en los conversatorios que tuvimos, sobre la incorporación de la educación parvularia en la nueva constitución, que fue muy bien acogido con una amplia participación. Ese somos en general. En este momento estamos en la defensa también porque el gobierno ha vuelto a presentar las leyes de nuevo, ya a punto de acabar con las leyes de nuevo, y en ese marco tuvimos una conversación con Gaspar, que ya no me acuerdo, un constituyente. ¿Domínguez? Sí, Gaspar Domínguez, que es el constituyente Palena, ¿verdad? Que él tenía que incorporarse el día, por decirte, miércoles, pero por supuesto se le atrasa un contacto a él, no alcanzó a llegar porque tomaba bus, después tomaba con lancha, bus, avión. Caballo. Claro, no, era bus, avioneta y avión. Y bueno, entonces tuvimos la oportunidad de reunirnos solo con él, lo que fue espectacular porque pudimos profundizar muchas cosas, y él nos hizo una pregunta, que fue, bueno, ustedes van a incorporar la educación sexual integral, ¿están de acuerdo en incorporar la educación parvularia? Y en realidad dijimos sí, pero sin tener respaldo científico ni de estudio detrás, eso por una parte. Y también recibimos muy buenos comentarios de la participación de ustedes en el curso que dieron la Diego Portales. Entonces, de la ONG, ¿ustedes son fundación o ONG? ¿Cuál te refieres tú a la presentación que hicimos sobre el estudio de actitudes docentes? ¿Ese? No, el sobre la diversidad sexual y todo esto. Sí, actitudes docentes frente a la diversidad sexual, claro, que presente con todo mejora, ¿ese? Claro, con todo mejora. Entonces, desde allí, ahí nos enteramos que la AL nos contó que tú eras docente de esa universidad. Yo fui docente de esa universidad, creé la carrera de párvulo. Yo soy compañero de la AL en el Alberto Hurtado, en el mismo departamento. Yo creé la carrera de párvulo ahí en esa universidad. Tuve como 6 años y después ya me fui a otras cosas. Así que también soy ex docente de ahí. Y entonces nosotros estamos dispuestos a escucharte, a que nos permita hacerte todas las preguntas, porque en lo particular yo creo tener bastante de conocimiento, no sé el resto de las compañeras. Según me dijo la Ale, tú ibas a hacer una pequeña presentación y después nosotros podemos hacer preguntas. Sí, por supuesto. Sí, yo soy Blanca Hermosilla, que lo primero de haberte dicho, de EBEP Inicial. Y aquí están las compañeras de distintos lugares. Oye, Blanca, te olvidaste mencionar que hay un grupito de jubiladas también. Ah, bueno, pero si yo no he dicho que yo soy jubilada, nunca lo digo, ya. Aquí habemos jubiladas y no jubiladas, jóvenes, medianamente jóvenes, adultas cercanas a la jubilación, de todo. Y gente muy joven. Así que bienvenido, muchas gracias. Te escuchamos. Y de nuevamente muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres que te comparta pantalla? Sí, déjeme compartir pantalla, por favor, para poder apoyarme, la verdad. Ya, ahí está autorizado. Yo no puedo autorizarte, tiene que ser la Sandra. A ver. Hola, sí, está listo. Sí, puedo. Sí, ya, listo. Ya. Que no te veo, Sandra.
Entonces, Ya. voy a hacer una pequeña modificación y activo. Y bienvenidas a todas y todos los que están aquí. Ya, perfecto, ahí se ve, ¿cierto? Perfecto. Miren, a ver, yo lo que quería hacer básicamente, ahora como que voy a recortar quizá un poquito lo que había pensado hablar para que tengamos más tiempo para poder conversar, ¿ya? O sea, en el fondo que sea una cosa un poco más dialógica. No obstante, me interesa o me parece importante poder hacer una especie de encuadre respecto a qué cosas podríamos entender por educación sexual integral y en qué lugar más bien se sitúa. Eso es, para mí, como investigador, siempre se ha sido como el tema central cuando me meto a investigar sobre educación sexual, ¿ya? Mi experiencia... Perdón, Pablo, por favor, ¿pueden apagar su micrófono, silenciar su micrófono? Perdón, Pablo. Les decía que mi experiencia investigando, yo hice mi tesis doctoral sobre educación sexual y afectiva en colegios católicos de élite en Santiago, ese fue como mi tema de investigación, y de ahí como que se desprendió un interés por comprender la educación sexual, entender en el fondo como a grandes rasgos cómo se entiende la educación sexual, cómo se practica, y sobre todo como cuáles son los debates o las tensiones que están a la base de las cosas que se dicen sobre la educación sexual. Ya sea como que más o menos ahí donde me voy a anclar hoy día. Y en ese sentido, precisamente porque he hecho la investigación, sobre todo el trabajo de campo en instituciones escolares, es que yo me permití ahora poder hacer una reflexión más bien general a propósito de todas las controversias que hubo sobre la Ley de Educación Sexual Integral, que no se aprobó, pero en el fondo que generó varias conversaciones, y donde probablemente muchas de las cosas prácticas o experiencias concretas, ustedes van a tener mucho más conocimiento que yo respecto de eso, para el nivel de educación inicial, ¿ya? No obstante, creo que la reflexión que voy a plantear es una reflexión que puede ser considerada de manera general, ¿ya? O sea, como, lo pienso así, como la educación como un conjunto, como el continuo, ¿ah? En el fondo, como todos los procesos educativos involucrados en relación a la sexualidad. Miren, de lo que me quiero quizá agarrar, y yo creo que es una anécdota que me sirve para poder hacer el encuadre, es de algo que tuve la oportunidad de escuchar a una conocida, alguien que yo digo, como conozco hace poco tiempo, como que está en camino de convertirse en amiga, esas como relaciones que, producto de distintas cosas, encuentro a alguien, digamos, de mi edad, y un día empezamos a hablar sobre educación sexual, y sobre todo, creo que fue justo o poquito después de que la ley se cayó en el Congreso, ¿ya? Esta mujer, ¿ya? Mi amiga, en el fondo es una mujer que tiene 3 niños, ¿ya? 3 niños en edad preescolar, de hecho. Y yo la conocí precisamente porque yo tengo un crío de 4, entonces en el fondo es a propósito de ese, como de temas de crianza y cosas así que hemos conversado muchas veces. Y en una ocasión me dice esta frase que transcribo acá, ¿ya? Como, qué alivio y alegría me dio saber que podemos hablar de este tema con alguien que sabe. Me decía a mí, como alguien que sabe, ¿ya? Porque hasta hoy la educación sexual integral me generaba terror y rechazo total. ¿Ya? Entonces yo les quiero preguntar al tiro como ¿cuántos o cuántas de ustedes escucharon frases parecidas? Así como de que la educación sexual integral genera terror, rechazo, miedo, preocupación, como ese tipo de emociones. No sé si alguien nos quiere contar alguna experiencia a ese respecto. Yo quisiera como comentar más que preguntar. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Quisiera como mencionar de que la crianza que, bueno, yo tengo 47 años, por lo tanto la crianza, la generación de la que vengo, muchos temas son tabú, muchos temas a uno nunca le hablaron, entonces es difícil poder como tener tanto conocimiento ahora que ha cambiado tanto. Me doy cuenta, tengo una hija que va a cumplir casi 25 años, una de 18, y para ellos es como, son abiertos de mente de repente a hablar muchos temas, y bueno, como le digo, es difícil, pero por eso nunca está de más que uno pueda abrir su mente a poder comprender muchas cosas con respecto a este tema. Eso, gracias.
instancia. Gracias, Lucy. Yo lo que te puedo compartir es que yo trabajo con muchas educadoras de escuela a lo largo y con municipios completos, colegios o redes de colegios. Y las educadoras, cuando han tenido niños trans, no saben cómo enfrentarlo. Entonces se repliegan, porque no tienen ninguna herramienta para enfrentar ese tipo de situaciones. Sobre todo el caso que más me llamaba la atención es de un niño que era aceptado absolutamente por su padre y rechazado absolutamente por su madre. Entonces esa educadora, además de no tener las herramientas para poder trabajar, tenía que mediar entre los dos. Porque cuando llegaba vestido de niña, venía a la casa del papá. Cuando llegaba vestida de niño, venía de la casa de la mamá. Uf, qué complejo. Muy complejo. Complejo. Sí, mira, yo tengo, digamos, experiencias diversas. Primero, digamos, en mi casa, mis papás no hablaban mucho del tema, pero en la casa había mucha libertad. O sea, nosotros éramos de un pueblo chico, teníamos una librería, o sea, mis papás tenían una librería donde llegaba todo tipo de revistas, entre las cuales, yo tengo 74 años, acabo de cumplirlo, ¿ya? Llegaba, yo no sé si alguna conoció la revista El Pingüino, ¿ya? Que digamos era picaresca, ¿ya? Donde salían señoras medias empeluchadas, ¿sí? Y esas cosas llegaban a mi casa y además eran chistes súper simpáticos, así que yo los veía sin ningún problema. En la casa también mi papá era aficionado a la fotografía y entre fotografías de una cosa, habían unas de desnudos muy bonitas, artísticos, ¿ya? Por lo tanto, para mí ese tema, digamos, no era una cuestión tabú hasta que llegué interna a un colegio monja. Y cuando yo dije que veía El Pingüino, les dio ataque a todo el mundo, ¿ya? Ataque a todo el mundo y ahí descubrí que eso era como pecado, ¿te cachai? Ya. Entonces, bueno, y luego en la otra parte, digamos pero sí, a mí todo ese tiempo de la adolescencia fue como, ahí yo noté que hubo una especie de tabú, de tranca, que yo no podía hablar de esas cosas. No era tan abierto, que yo tenía que replegarme mucho de las cosas que yo sabía o que había leído, que había visto. Y luego, digamos, la otra experiencia importante, al menos en el plano profesional, es haber llegado a la Junji y haber visto que no teníamos idea cómo tratar este tema. Mi papá sobre todo, para él hasta viejo y hasta que se murió, para él los homosexuales eran degenerados, ¿ya? Y mi mamá, ellos estaban separados, mi mamá que fue artista, conoció muy de cerca ese mundo y me decía, no, ellos son personas que quieren de verdad. Entonces después llegué a la Junji y ya empezamos a estudiar el tema, a estudiarlo, y creo que eso a uno misma, yo creo que todos teníamos algunos conocimientos y mucho desconocimiento, ¿ya? Entonces creo que eso a mí me ayudó por lo menos a entender y aprender y a conversar esas cosas, y conversarlas con fundamento. Eso. Perfecto. Gracias. Miren, así, con estas tres intervenciones nomás, como que ustedes tocan algunos puntos que son bien relevantes, que tienen que ver con cuestiones vinculadas a conocimiento, la manera en que circula cierta información sobre ciertas cosas, o sea, de hecho por eso usan la palabra tabú, la idea del tabú como aquello que no se puede nombrar, ¿cierto? Aquello que no se puede mirar, y cómo eso ha cambiado. Entonces, aquellas cosas que parece que antes no se podían hablar, ahora sí se pueden hablar, y aquellas informaciones que antes estaban en un espacio de lo prohibido, hoy día circulan. Lo deduzco a partir de esta idea de que las generaciones funcionan de manera distinta, ¿cierto? Como que las generaciones actuales serían diferentes y todos son más abiertos, etc. Una idea sobre la cual quiero volver después. Una segunda cosa que tiene que ver con actitudes, en el fondo como disposiciones a poder hacer algo, ¿ya? En el fondo como en la práctica,
o sea, como a la práctica de alguna manera, por decirlo así, antecede una cierta disposición, una disposición interna que está vinculada con valores, con la seguridad que tiene alguien respecto de sus propios conocimientos, con la noción de autoridad que una persona tiene para efectos de hablar, opinar, intervenir. Yo aquí, en este último punto, en el fondo replico un poquito las conclusiones del estudio este sobre actitudes docentes, el estudio que pude dirigir, donde era bien interesante ver eso, como finalmente frente a la idea de intervenir o enfrentar una situación, como que estaban esas tres cosas, o sea, habían tres cosas que eran súper importantes y súper como preponderantes. Uno, lo que tenía que ver con efectivamente la manera en cómo se leían los cambios sociales, entonces decir como, bueno, ahora sabes que la situación cambió, entonces como que yo ya tengo que ponerme al día, etcétera. Esto de que acabo de decir, que las generaciones son más abiertas, entonces como que hay un cambio, lo que era tabú ya no lo es. Una segunda cosa que está más vinculada a esto, que tiene que ver quizás con la sensación de seguridad que una persona tiene, y por eso Blanca usa la noción de herramientas, o sea, en el sentido de decir, como yo tengo un dispositivo, algo que me sirve, que sé que va a funcionar para esto, ¿cierto? Y ahí eso está muy ligado a la formación inicial docente, en este caso, ¿ya? Y que lo que vimos en el estudio, y yo me imagino que si abrimos la conversación podrá salir, es que es bien precaria en estos sentidos, o sea, como no hay en los procesos de formación inicial docente nociones que permitan que finalmente la persona, frente a una situación determinada, pueda intervenir teniendo como seguridad respecto de sí misma, ¿ya? En el sentido como está esa cosa de precariedad. No quiero decir con esto que está todo perdido, en el fondo pasa un poco lo que venía a decir Gerda, o sea, como por lo menos las personas que nosotros pudimos entrevistar, echaban mano a experiencias anteriores, a nociones, ¿cierto? Como bueno, como yo lo aprendí de acá, mi familia era así, o muchas veces, lo que suele también ocurrir en ese como rol mediador o de intervenir en una situación, es que a veces las personas cuando se trata de sexualidad, a diferencia de otros contenidos u otras cosas que se hablan o que se pueden hablar en el espacio educativo, tienden a hacer una especie como de desdoblamiento. Entonces es como, mira, yo esto lo voy a hacer porque soy persona, ¿ah? O porque soy mamá, o porque soy mujer, y como ese tipo de relatos. Es como, no porque yo sea educadora o educador, no porque yo sea profesor, es como una especie de separación. Precisamente porque es el tercer elemento que les quería mencionar, hay una cuestión muy, muy importante en relación a las culturas organizacionales. En el último ejemplo era súper claro. En mi casa esta cosa era libre, circulaba, estaba en la imagen, bla, bla, bla. Llego a un colegio monja y de repente tengo noción de que parece que esto que para mí era bueno es malo. Ya, esto revela muy bien como la importancia de las culturas organizacionales y cómo cada cultura organizacional le va a dar más cabida o menos cabida a estas temáticas. Y segundo, cómo va a entender también la autoridad de las personas al momento de hablar. O sea, entonces teníamos muchos testimonios de personas que decían, mira, o sobre todo educadores más jóvenes, ¿ya? Mira, Pablo, yo algo aprendí, más o menos cacho, por ejemplo, que es la sigla LGBT, más o menos, nunca encontramos a nadie que lo supiera bien, ¿no? Pero ya más o menos supe porque alguna vez un colectivo feminista hizo algo en la patio y yo fui y enganché ya. Pero llego a la escuela, llego frente, digamos, a un curso, a un grupo de estudiantes, veo una situación de discriminación, sé que eso no está bien, porque eso lo aprendí de mi casa, porque también después como esto me lo reafirmó, y sin embargo, como soy nuevito o nuevita en este colegio, como que mejor no digo nada. Como, porque hay personas mayores, y en el fondo como esas personas tienen esas otras actitudes, dicen estas otras cosas, y bueno, tengo que cuidar el puesto y tengo que ir. Entonces también es como una mezcla de factores, ¿ya? Como cuando se trata finalmente de movilizar contenidos en relación a la sexualidad, aparecen siempre estas tres como tensiones, por decirlo así. Como qué es lo que yo aprendí formalmente y me hace sentir seguro, cuál es la cultura en la cual me estoy desenvolviendo, y lo primero que se me pasó, en el fondo, cómo estoy leyendo la sociedad en conjunto, ¿no? Cómo veo los cambios sociales. Y ahí es donde se cruzan cosas valóricas, de trayectoria, etc. Bueno, la educación sexual integral, de alguna manera, trata de volver reflexivas estas condiciones, ¿ya? Ciertamente cuando pensamos en educación sexual, probablemente, y no sé si era el caso de ustedes, se nos viene a la cabeza la idea como de un currículum, como qué voy a enseñar en cada momento dentro de un itinerario determinado, ¿ya? Pero las cosas no se restringen ahí porque a diferencia quizás de otros contenidos disciplinarios, ¿ya? Lo que es el currículum informal, voy a usar esa clásica distinción entre currículum formal e informal, ¿cierto? Como el currículum informal tiene un peso súper importante, o sea,
hay cosas que se pueden decir, que un educador puede decir en un espacio, y que sin embargo fuera de ese espacio hay tantas otras cosas que lo contradicen, que finalmente no se va a generar nada, ¿ya? Entonces nos movemos de alguna manera en un terreno que está lleno de ambigüedades, que requiere como examen, atención. Entonces que va de suyo mucho más allá de saber determinados contenidos o determinadas herramientas. Yo me atrevo a decir, y quizás aquí me voy a desordenar un poquito con la presentación, pero que claro, los conocimientos, por ejemplo, que ahora son más requeridos, son más demandados, precisamente coinciden, por ejemplo, con los temas de identidad de género. ¿Qué hago yo frente a un niño o una niña atrás? ¿Ya? Y algo que acá no tengo evidencia científica con un método que yo haya seguido para decir esto que voy a decir. Esto es solamente una intuición a partir de algunas como comentarios que escuchaba en distintas circunstancias. Pero a mí me ha llamado la atención, y creo que sería bueno como investigarlo, de hecho, el hecho de que me he encontrado en más de una oportunidad, eso por ejemplo en el jardín infantil donde va mi chiquillo, también en otra instancia de capacitación, por ejemplo, que tuve que hacer en Valparaíso, como en 3 o 4 partes. Gente que me comentaba que, por ejemplo, en el fondo cuando hoy en un jardín, ¿ya? En cualquier nivel, digamos, se ve a un niño, ese es el ejemplo que siempre me mandaba, me llama la atención por eso, se ve a un niño jugando con muñecas, ¿ya? Interesado como por cosas femeninas. La hipótesis que movilizan las educadoras en general es que ese niño hay que ver si que va a ser trans. Eso es como, a mí me ha sorprendido como que sea eso lo que se diga, ¿ah? Porque hace 5 años atrás la hipótesis era otra, es como, capaz que sea homosexual. Entonces, en ese desplazamiento, como que de alguna manera también vamos viendo que hay visibilidad de ciertas cosas en relación a la sexualidad. Entonces, claro, ahora como que todo el mundo de alguna manera está, comillas, más urgido por la cuestión trans, porque es como, es más visible, implica como modificación de los espacios de una manera que la orientación sexual no lo demanda, y bueno, como que se reacciona frente a eso, cuando en realidad, si pensáramos la sexualidad de un punto de vista integral, todas esas situaciones están vinculadas entre sí, todas las cuestiones nos deberían hacer pensar en un determinado contexto, o sea, como de eso se trata, es como de generar una disposición más bien reflexiva. Y es a partir de esa reflexión que se define un itinerario, ¿ya? Como el proyecto de ley no hacía una bajada como alineamientos súper precisos de cómo qué se debe decir en cada situación, sino que más bien una expresión de principios, como que un conocimiento debe ser progresivo, que las metodologías deberían atender a las edades de los, digamos, de los educandos, que esto debería engarzarse con otras cuestiones relativas a, por ejemplo, las nociones de género y una serie de otros temas que hoy están como, ¿cómo decirlo?, orbitando en relación a lo que es la sexualidad. Porque si yo les pregunto a ustedes, cuando, ¿qué piensan en la educación sexual? Como, ¿qué pensarían? ¿De qué se trata? O sea, yo creo que se trata de la educación integral del ser humano. No tengo por qué separarla de la educación, es parte del ser humano. No hay una educación sexual, hay una educación integral que me permite a mí como ser humano desarrollarme como soy. Y en ese sentido yo creo que como tiende a separarse incluso curricularmente, yo creo que no. Esa es mi opinión. Yo apunto al desarrollo humano, independientemente de la condición que tenga ese ser humano o de las características que tenga ese ser humano. Ok. ¿Alguien quiere como decir algo más? Sí. Sí. Yo, Pablo, Eugenia Aranguis. Yo también creo que, sobre todo en educación inicial, es muy importante ver la sexualidad como un elemento más del desarrollo saludable de las personas. Como un elemento, situarlo en el plano del bienestar psicosocial, familiar, que no solo sea un tema íntimo de una familia, sino que sea parte de los derechos colectivos de las personas a una vida saludable. Y ese es un tema que en educación es súper importante. Yo escuchaba lo que hablaban anteriormente, y claro,
cuando uno quiere entrar en ese plano de ver la sexualidad como un aspecto más del desarrollo saludable e integral de los niños y las niñas, se generan situaciones complejas, porque eso tiene que ver con el desarrollo de la afectividad. Y cuando se toca el tema del desarrollo de la afectividad, recuerdo en un estudio que hicimos en la Junji hace mucho tiempo atrás, el tema complejo era abordar el tema del desarrollo de la sexualidad en los niños y las niñas. Por eso que es un tema, como decía Blanca, que no se debe separar, ¿no? El desarrollo de la sexualidad, del desarrollo de la afectividad, del bienestar psicosocial y del tema de derechos a una vida saludable, ¿no? De los niños y las niñas pequeños especialmente. Eso. Perfecto, gracias. Sabes que yo, estando totalmente de acuerdo con la Kena, fue un trabajo bien interesante, que se hizo en la Junji. Y uno empieza a revisar para atrás, digamos, no de uno, sino en la historia misma, en qué momento los seres humanos aparecieron como asexuados, o sea, la cantidad de muñecos que hubo, muñecos y muñecas, que no tenían sexo, nada, no había nada ahí, nada, ni una forma, nada, era como si no hubiera nada, ¿ya? Y creo que eso ya era una negación de una parte del ser humano. Si se pretendía que los muñecos fueran como a semejanza de los niños y las niñas o de los bebés, y no había nada ahí, era como si era una así plana, sin nada, ¿ya? Y creo que eso era negar, tal como dice, era negar una parte del ser humano. Ahora, creo, yo no sé si, me imagino que más adelantito vas a tocar ese tema, puede ser que primero tenemos que sacarnos nosotros todos los tabúes, ¿verdad? Y todas las cosas, pero el otro tema es cómo llegas después a los papás, a las familias. Y eso es súper complejo, ¿ya? Bueno. Ahí después, más adelante, contaré alguna experiencia que nos tocó ver a nosotros también, ahí en la Junji. Bueno, mira, a ese respecto, como hay algunas cosas que me gustaría recalcar. O sea, a propósito del ejemplo que das de los muñecos, claro, todas las teorías que tienen que ver como con una perspectiva más discursiva del género y la sexualidad, lo que dicen es que finalmente esto es algo que viene de la mano con el desarrollo del lenguaje y de toda la función simbólica, digamos, de la especie humana. Entonces, como que es, en ese sentido también podemos entenderlo como una cuestión en constante evolución y cambio, en la medida que vamos como especie desarrollando una capacidad de simbolizar distinta. Entonces, claro, como que quizás no conozco ese ejemplo en detalle, pero es lo que me hace pensar. Como que en algún momento, cuando esto surge, como ese objeto, en el fondo lo que va revelando históricamente cómo eso se va construyendo, porque de hecho ahora, si pensamos en los juguetes infantiles, lo que vemos es una diferenciación sexuada a partir de como el sexo biológico, pero también una carga con atributos de género bien importantes. Entonces, hay estudios que van mostrando, por ejemplo, cómo los juguetes de niños, y eso lo digo porque como yo estoy aquí criando un niño, como que igual me fijo en esas cosas, van creciendo, pues o sea, no sé si han fijado, como que los monos como que de soldados o superhéroes son súper marcados, musculosos, con una relación como irreal entre hombros y cadera, como esa cuestión está súper, y va aumentando, va como marcándose más. Y para qué decir la Barbie, o sea, como ya como no necesito explicar mucho más, como ahí se van como cargando estas nociones de género precisamente a un juguete que en un principio uno podría pensar que es indiferenciado. Y de hecho ahora, una cuestión que pienso yo que es como cómo finalmente se logra, porque lo que he visto es que en general tiende a resolverse esa idea de no socializarse en patrones de género, liberando el acceso a distintos tipos de juguetes, ¿cierto? Es como ya, entonces como tu niño puede jugar con muñecas y las niñas pueden jugar con camiones y como que se considera que eso es un avance, y lo es para efectos de disminuir lo que es la socialización en patrones de género, o sea, como esos aprendizajes como de roles y cosas así. Pero no necesariamente está eliminando el efecto que tiene esto que les digo yo, pues, o sea, en el fondo como, bueno, si lo pensamos desde ese punto de vista así como simbólico, que un juguete tenga una determinada disposición corporal y el otro, ¿ya? Que un objeto tenga una determinada carga, no sé, cromática, o sea, todas esas cosas pueden estar ahí.
Se supone que la educación sexual, de alguna manera, si es integral, tendría o tendería a desarrollar en cada uno de nosotros una perspectiva como crítica respecto a eso, como desarrollar esa distancia crítica. Entendiendo a ese propósito como, ¿cómo decirlo? A ver, como un principio que de alguna manera yo creo que está como a la base de cuando uno debiera pensar, y aquí me va a poner quizá un poco normativo, debiera pensar la educación sexual. Hay muchos debates en términos de posiciones morales. Lo que acaban de decir respecto a cómo llegan a los papás es súper relevante. De hecho, toda la oposición respecto de la educación sexual integral estaba en parte sustentado en esta idea de que aprobar ese proyecto de ley, tener una educación sexual desde la primera infancia, lo que hacía era quitarle a los papás la potestad de educar ellos. Entonces, en fondo, ahí hay una tensión y muchas controversias aparecen ahí, como, ¿por qué a mí no me dijeron que iban a decir esto? ¿Se acuerdan del Nicolás tiene 2 papás? O sea, como, ya, la controversia tenía que ver con eso, como se nos va a imponer algo, ya. Y ahí viene toda una disputa como respecto a la potestad, el tema de cómo las familias y el Estado, cómo contraponen familia y Estado, frente a ese argumento, en lo personal yo digo como, bueno, se nos olvida que la noción de familia que movilizamos en este debate está también producida por el Estado, porque hoy estamos en un Estado que concibe la familia como una familia heterosexual, ¿cierto? Como anclada en matrimonio, es como el mismo Estado, como, entonces claro, en este debate como que es un falso debate, porque es como, ay, el Estado me está imponiendo algo. Pero mi misma existencia como familia, como entidad, está también creada por la acción estatal. Entonces ahí yo creo que es un falso debate. Y segundo, que cuando pensamos en esas posiciones morales, esa posición como familia, escuela, en general tiene que ver con posiciones morales. Es como, no vayan a sobresexualizar a los niños. Yo me imagino que eso lo han escuchado. Como, ¿cómo le van a abrir los ojos? ¿Cómo le van a decir esto? Y como que el niño se va a quedar pensando en eso y va a cambiar irremediablemente. Primera cosa, a ese respecto, eso es una posición bastante adultocéntrica, porque de alguna manera nosotros, adultos, tendemos a asociar la sexualidad con determinadas prácticas, ¿no? Y de hecho la ley de educación sexual vigente es una ley que todavía está anclada en el principio de preparar de alguna manera a las personas para la primera relación sexual. Lo podría sintetizar así. Entonces me van a dar información para que no me contagie una enfermedad de transmisión sexual y me van a dar información para que no haya un embarazo indeseado. En el fondo la ley vigente es eso. Esos son los 2 principios de la ley vigente. Nada más, ¿ya? Y después la ley dice, cada comunidad escolar, cada comunidad educativa puede definir el programa que le parezca pertinente en virtud de los valores del proyecto educativo. Y ahí es donde aparecen todas estas otras cosas, como bueno, pero si este es un colegio católico, entonces, ¿cómo vamos a decir esto? O no, como no respetaron la voluntad de nosotros los padres, etc. Y ahí se generan todos estos miedos en relación a la educación sexual integral, como que sería una forma de adoctrinamiento, como que sería una forma de pasar por encima de los padres, y hay una serie como de mitos, ¿ya? Que va a sobresexualizar a los niños, cuando en rigor de lo que se trata es de tener la capacidad de responder las preguntas que cada persona tiene en un momento determinado de su vida, ¿ya? Y ahí como que eso es como el principio fundamental. Entonces, yo cuando estaba pensando en la preparación de esta conversación, perdón, como que lo que traje, se me vino a la imaginación es como, bueno, a propósito del tema del adultocentrismo, como, bueno, ¿cuándo yo caché lo que significaba el coito? Así como, ¿cuándo como que lo entendí, lo terminé de cerrar? Porque una cosa es como la mecánica, por decirlo así, que en mi caso fue cuando una vez íbamos a buscar a mi papá a la fábrica donde él trabajaba, él vendía casas prefabricadas, entonces en una calle en la estación central tenía la fábrica, y mi mamá iba manejando el auto, y resulta que antes de llegar a ese lugar había un convento, ¿eh? Y en la puerta del convento habían 3 personas en situación de calle teniendo básicamente un ménage à trois, así como en la puerta de la iglesia. Así, y mi mamá, por taparme los ojos, casi se va contra, digamos, casi los atropella, fue todo un escándalo. Entonces, como que para mí fue un momento marcador, porque era como, ¿qué está pasando acá? Fue como, ya. Y eso yo era chico, he tenido como 4 o 5 años, tengo el recuerdo de eso, que fue una situación como violenta, o sea, como terminamos subido arriba de la vereda, o sea, como todo mal. Pese a eso, no fue sino hasta varios años después que como que yo como que entendí, y podría decir que respecto de mi propia experiencia, como que todavía a la sexualidad le estoy cargando cosas, significados, asociaciones, emociones,
no es algo que esté siempre cerrado. Entonces, ese miedo a la sobresexualización obedece más bien a esa posición como adultocéntrica, que nosotros entendemos la sexualidad a partir de la actividad sexual y no como un proceso que es continuo, como lo define la Organización Mundial de la Salud. En el fondo, como la sexualidad, a diferencia de ahí, discrepa un poco con lo que decía Blanca, en el sentido de que digo, como si a la sexualidad le ponemos un límite, desde el punto de vista de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver como con aquello que nos hace buscar placer y afecto. Esa es como sería una definición así breve, ¿ya? Y por lo tanto es algo que, de alguna manera, que es lo que hace el psicoanálisis básicamente desde el siglo XIX, es cómo explicar cómo esa fuerza que nos hace buscar afecto, placer, ¿ya? Nos moviliza a un encuentro con otros sujetos, ¿ya? O sea, como eso es... o sea, está ahí, y por eso toda la carga valórica que tiene la sexualidad, todos los discursos religiosos en relación a la sexualidad, porque si uno piensa en la moral religiosa, tiene que ver con eso, con cómo yo me encuentro con el otro, cómo reconozco al otro, cómo en esa diferencia yo en realidad me abro el don de la vida, y todas esas como cuestiones que están girando en torno a esa antropología, ¿ya? Pero hasta ahora, y salvo que la tecnología disponga algo distinto, necesariamente todas las definiciones antropológicas en relación a la sexualidad conciben esto, como que es esa fuerza que nos hace salir de nosotros mismos y que requiere de un otro, ¿ah? Como para que finalmente ese deseo, esa pulsión se satisfaga, ¿ah? Ya sea por afecto, ya sea por placer, ¿ah? Ese es como uno podría decir. Y desde ahí que yo pueda entender, y ahora sí, que están estos otros temas gravitando, cómo se enseña la afectividad, cómo se aprende a hablar, o sea, en el fondo reconocer el placer, cómo eso implica tener conciencia del propio cuerpo, de las propias emociones, y algunas de las cosas que ahora están en el meollo de la discusión, que tienen que ver con cómo las personas aprenden a prevenir abusos, ¿ah? La violencia sexual, y cómo aprenden a consentir, que eso es como, en el contrato social actual en relación a la sexualidad, el tema del consentimiento es súper como importante. Entonces, de lo que se trataría es de ofrecer una educación que de alguna manera nos vaya preparando para entender la sexualidad de ese modo complejo, ¿ya? Eso, y tomar como conciencia de como de nuestra individualidad en relación a todo este proceso, ¿ya? E insisto mucho, porque también esa es otra variable. Yo vengo del mundo de la sociología, entonces como que esa también es otra norma como central, que crecientemente vivimos en un espacio social, ¿ya? Que nos exige que cada uno de nosotros como personas seamos individuos autónomos y soberanos en relación a nuestra sexualidad. Ese es como el principio ético. Y claro, para eso como que enseñamos todo lo que significa, que no vaya a haber un abuso que nos vulnere y elimine ese principio de soberanía personal. Que yo aprenda a reconocer en otros, digamos, las disposiciones o a pactar el consentimiento, porque así puedo ser alguien autónomo y en el fondo también y ejercer esa como soberanía respecto a cómo consigo el placer y todo el cuento, y cómo en el fondo regulo esa relación con los otros que necesito para esto. Y lo digo así porque también los estudios en sexología y lo que hace muchas veces la educación sexual es tratar de mirar todas aquellas situaciones donde esto está en juego. Por eso se habla de la pornografía, por eso se habla de la masturbación, ¿cierto? Y sin embargo nunca se habla como de, por ejemplo, la fantasía, el rol que juega la fantasía en el placer personal. Hay que llegar a las relaciones de pareja y en el fondo contratar a un terapeuta, como varios años después, como para darle cabida a eso y que se tematice, ¿no? Como, y se recrea y toda la cuestión. Pero las fantasías son concomitantes al desarrollo de la sexualidad. Y si la entendemos desde ese concepto, como les decía que lo piensa la OMS, que tiene que ver con esa fuerza que nos hace buscar placer y afecto, claro, va mucho más allá, deducirán conmigo, que de un coito, es mucho más amplio que eso. Y ahí, y quizás con eso, yo tenía una presentación, pero la verdad que ya la dejé hace rato de lado. De ahí que yo creo que es importante como incorporar otro principio, porque ya, una cosa es, por ejemplo, estas herramientas, estos conocimientos mínimos. Podríamos hablar de eso, como las definiciones, qué es orientación sexual, qué es identidad de género, ya. Eso es un contenido que siempre podemos hablar y incluso decir, miren, ahí pueden encontrar toda la información. Pero si hay algo que me parece que es importante como traer a la discusión, es precisamente que frente a este como horizonte, esta idea
de generar un individuo soberano, autónomo, la educación sexual de alguna manera tiene que hacer reflexivas las condiciones que permiten conseguir esa soberanía, en términos de el placer y la búsqueda de afecto, ¿cierto? Y los aportes que pueden venir desde las perspectivas más interseccionales son aquellos que nos dicen, ojo, que por eso es importante hablar de género, porque en el fondo históricamente hombres y mujeres accedemos distinto a eso, buscamos o sea, a ver, quiero ser cuidadoso con esto. Desde el punto de vista sociológico, la sexualidad es el conjunto de reglas que de alguna manera norman, prescriben y proscriben la manera en cómo uno se hace cargo de ese deseo, de esa pulsión. Entonces, en el fondo, hay maneras correctas y permitidas y no, socialmente, para satisfacer ese deseo. Entonces, por ejemplo, estamos en una sociedad que ha ido cambiando su juicio respecto a la orientación homosexual. Entonces, hace 30 años atrás, como alguien dijo aquí, no recuerdo quién, como, sí, pues, ser homosexual era ser degenerado. Después pasaba un tiempo que se hacía chiste, como toda la gente, muy bueno, no sé qué. Y ahora estamos en un tiempo donde se discute el matrimonio homosexual. Y de hecho, como que se discute ahora, pese a que socialmente se lleva aceptando la idea ya un buen par de años, por lo menos unos 10 o 15 años, y donde la piedra de tope es más bien la adopción homoparental, que a mi juicio lo que hace es reproducir precisamente este miedo, como de, ay, que entonces si un gay cría un niño, lo va a adoctrinar y no sé qué, como ya, en fin, como esa como comprensión lineal, que de nuevo es un punto de vista adultocéntrico, que no reconoce la manera en que un niño compone el mundo, y que en el fondo va reproduciendo esas normas sociales, que la sexualidad heterosexual es la correcta y que las otras no lo son tanto, ¿cierto? Que ser un hombre masculino es lo correcto y otra cosa no. Que la transición de género es una cuestión como compleja, complicada, porque lo que corresponde es que las personas tengan un género estable a lo largo de su vida, ¿cierto? Ya. Entonces, el último punto que quería incluir era eso, en el fondo, de cómo se vuelven reflexivas esas cosas y cómo, por ejemplo, el género, la orientación sexual de una persona, pero también su posición social, puede influir en cómo se busca ese placer, ese afecto, cómo se consigue. En una sociedad desigual como la nuestra, las condiciones materiales para, no sé, entender la privacidad son súper distintas. Para, en el fondo, como entender las relaciones afectivas son diferentes. La maternidad, o sea, como, claro, o sea, yo siempre cito esos estudios que dicen cómo en sectores populares la maternidad es una forma de ganar reconocimiento social, y en otros lugares es todo lo contrario. Bueno, es empezar como a mirar eso. Yo me atrevo a agregar, y una reflexión que, bueno, a propósito de un capítulo que estoy escribiendo, me parece relevante, por ejemplo, el tema racial. O sea, estamos en un tiempo donde también la migración como que ha cambiado el color de piel de las personas que nos encontramos en la calle, y a mi juicio es importante tomar conciencia de cómo esos colores están ligados también a representaciones, estereotipos. Nunca dejo de citar algo que me pasó alguna vez en una capacitación en un taller de profe. Yo era una profesora de un colegio en Puerto Montt de primero segundo básico. Entonces me acuerdo que estábamos hablando, era una cuestión nada que ver, no era de educación sexual, era más bien del tema de, yo estaba dando un módulo de análisis de la realidad, de cómo los cambios en Chile, una cuestión así distinta. Y entonces ella me dice, y ese ejemplo me quedó grabado, Pablo, mira, yo tengo que compartir algo, me dice como, mira, yo vivo con mis nietos, ¿ya? Mis nietos viven conmigo y toda la cuestión. Y ahí en Puerto Montt, digo, no sé dónde, me nombró un barrio. Me dice, y resulta que cerca de mi casa llegaron a vivir unos colombianos, y son negros. Y resulta que mi hija más chiquitita tiene un amigo de esa familia, un amiguito. Y los encuentro tan tiernos, me decía, es como tan lindo el negrito, me decía, así como con su rulo, y yo como que le saco fotos y toda la cuestión. Y me dice, y yo estaba súper contenta hasta que caché que la de 14 se puso a pololear con el hijo de 15 de esa misma familia, ¿no? Y ahí dijo, no, ¿cómo mi nieta va a pololear con un negro? No, que no sé qué, la cuestión, y le salió todo una serie de como de calificativos. Y ella estaba media como acongojada, me decía, bueno, es que yo no soy racista, entonces estaba como complicada, ¿ya? Yo ahí resolví la situación, digamos, como llevando más bien el tema a la reflexión de por qué la diferencia,
que como lo explicaba ella misma, y lo que salía ahí como de manera muy transparente era precisamente eso, de cómo ciertos cuerpos son, o sea, son sexualizados de una manera distinta. Entonces, claro, en el fondo lo que estaba detrás de ella era esta idea como el negro WhatsApp, en el fondo como eso, que a su nieta, como que la, bueno, no sé, no recuerdo exactamente las palabras que usó, pero era como eso, como que no correspondía porque es una sexualidad sucia y porque en el fondo esos cuerpos no, o sea, como que los negros no eran como excesivamente calientes, entonces, ya, eso que yo estoy relatando para alguien de 14, 15 años, ¿ya? Si pensamos en la educación sexual como un proceso integral y como progresivo, yo también me interrogo cómo eso se introduce antes, en el fondo, cómo las personas pueden estar alertas, sobre todo pensando que hay comunidades educativas que son desiguales, ¿no? Como si uno piensa también, la concentración de estudiantes migrantes van en algunas instituciones, no en todas, entonces ya, ¿cómo se introduce eso? Porque de otro modo la educación sexual va a tener poco de integral, si no pensamos en esas condiciones que hacen emerger como esa individualidad, ese individuo sexuado que está como cualquiera, digamos, haciéndose cargo de su búsqueda de afecto y de placer, como dos variables relevantes a la hora de entender la sexualidad. Ya, con eso me callo. y quedo abierto como lo que quizás quieran preguntar, comentar, discutir. Como dije hartas cosas, estoy consciente de eso. Tal vez si sacáis la presentación, Pablo. Sí, ay, perdón. Yo personalmente tengo como muchas reflexiones, como que escuchándote me iba pensando en muchas experiencias personales, también con mis hijos. Me gustaría como comentar las cosas que personalmente más me gustaron escucharlas, como el tema del principio de la soberanía, lo encuentro potente, como que me hace tanto sentido, claro que es algo que como que uno piensa, pero como ponerle ese nombre, como el principio de la soberanía y enseñarlo desde pequeño y cómo uno es autónoma de su cuerpo y su sexualidad me parece tremendo y creo que es algo que sin duda se enseña desde el nacimiento, como que creo que tiene mucho sentido para la educación inicial. Y la idea también que dijiste de la reflexión continua también me parece súper bonito, como uno en realidad siempre está construyendo su sexualidad y uno sigue reflexionando sobre su sexualidad y su relación con el cuerpo, me parece muy, muy bonito. Tal vez como pregunta, algo dijiste que me pareció también muy interesante como lo planteaste, que la educación sexual, dijiste algo es como ir respondiendo las preguntas de la vida, no sé cómo lo planteaste, pero me hizo mucho sentido. Sí, y esto voy a ser un poco más pragmática, que claro, lo que sí a veces es que los niños y las niñas no hacen explícitas las preguntas. Entonces, hay niños que son muy explícitos con las preguntas, y eso es más fácil porque uno les puede responder. Sí. Pero creo que uno como educadora o como madre, padre, lo más difícil es cómo abordar los temas cuando los niños no articulan las preguntas y cómo abordarlo, cómo plantearlo. Eso. Mira, a ese respecto de una mano levantada, pero me gustaría como compartir algo, una anécdota que me pasó el fin de semana. Yo les conté que tengo un crío de 4 años. ¿Ya? Yo tengo este niño hace 3 años viviendo conmigo porque soy familia de acogida. Esa es otra historia, da para otro conversatorio, pero ya. Está viviendo conmigo hace 3 años. Entonces, me he hecho cargo de su educación hace 3 años. Y yo estoy en pareja con Francisco, hace 13. ¿Ya? O sea, tengo un acuerdo de unión civil, somos de las personas que si hay matrimonio igualitario, firmaríamos matrimonio, en fin. Pero soy un hombre de 42 años, crecí en una sociedad que estaba mutando en términos de la aceptación de la homosexualidad, todo el cuento, y por circunstancias de la vida, respecto a hacerme disponible para cuidar a un niño por un tiempo limitado, ahora me convertí en papá a tiempo completo. Así que como que me enfrento a las situaciones que se enfrenta cualquier papá. Y tengo la suerte de que, como lo dices tú ahora, Ale, el pollo pregunta muchas cosas y como de manera bien explícita. O sea, el otro día me preguntó por qué existían las iglesias, por qué hay una iglesia, así porque vivo 2 para una iglesia y yo como no quiero abrir ese capítulo ahora, así yo voy a comprar pan, ¿no?
Bueno, y pasó que hace como el fin de semana, estábamos digamos, nos pegamos una arrancada de Santiago con otra familia, de amigos que tienen 2 niñas de la edad del querido mío, 4 años. Ya, es como son como el amigo histórico, con ellos hemos veraneado juntos y todo lo. Y resulta que en un minuto yo me acerco al baño, se estaban bañando al final del día, y el pollo estaba preguntando que por qué las niñas no tenían pilín, ¿cachai? ¿Por qué no tenían pilín? ¿Por qué no tenían pilín? Así. Esa es la palabra que él repite. Dentro de todo el repertorio posible, esa es la que él dice. Y de repente veo, y aquí pobre Francisco lo voy a apelar, diciéndole, pero es que, Yello, los niños tienen pilín y las niñas no tienen. Y resulta que mi otra amiga me dice, oye, pero el Pablo enseña género, entonces como que hay que preguntarle a él si se dice así o no se dice así. ¿No? Me dice, porque ¿qué pasa entonces ahora con ¿cómo se llama esto? Las niñas trans son niñas que tienen pene. Yo no sabía si me estaba como toreando o qué, fue medio difícil ver esa cuestión. Pero frente a eso, que de verdad, yo dije, como, de verdad es una como en la manera en cómo se está entendiendo ahora precisamente esa autonomía, esa soberanía, la identidad de género se vuelve preponderante. En el fondo, como es que precisamente el reconocimiento y el bienestar depende de eso, de cómo aseguramos condiciones para que esa identidad personal no entre en conflicto con todas estas otras cosas que me impiden ejercer precisamente esa autonomía, esa soberanía. Claro, la respuesta frente a esa pregunta es como, hay personas que tienen pene, hay personas que tienen vagina, porque de hecho, si me hago cargo de las personas intersex, hay personas que no tienen ni pene ni vagina. Entonces, como desplazar, por lo tanto, la comprensión de la sexualidad precisamente a esa genitalidad que es la que termina por organizar todos los discursos en relación a la educación sexual, por lo menos hasta ahora. Y yo he visto que, claro, hay colegios que tratan de ser inclusivos, como precisamente desmontando los roles de género, pero este tipo de cosas como que no las hablan y se complican un montón. O sea, como, sí. Me fui un poco por las ramas con lo que preguntaste, Ale, parece, pero como que quería compartir ese evento, porque yo creo que es como, claro, ahí después quedamos los 4 que estábamos ahí, los 4 adultos, como en realidad sí, pues ¿por qué volver sobre ese contenido? Más encima yo reté a Francisco, le dije, pero Francis, se supone que nosotros por nuestra situación de vida deberíamos estar ultra informados, pues ¿cómo decir esa cuestión? ¿Cachai? Como ya. Sí, pero bueno, sí, fue un poco así. Entonces, precisamente al llevarlo al plano de como hay personas que tienen tales o cuales características, volvemos sobre esa noción de individualidad, que es como, ok, la sexualidad ¿tiene que ver con el cuerpo? Sí, tiene que ver con el cuerpo, pero no es que esté construida a partir de esa diferencia inicial, es porque es mucho más complejo que eso, mucho más amplio. María Esther, levanta la mano. Sí, sabes que a mí me llama la atención la reacción que tuvieron ustedes, porque bueno, yo soy una mamá de un cabro de 29 años y una de 24, y por razones de horario de mi marido es profesor universitario, entonces tiene la mañana, la tarde, la vespertina, ya. Siempre me tocó sola a mí todas las consultas. ¿Ya? Y me ¿Me das parece... un segundito, por favor? Necesito, perdón, un minuto. Sí. Ya. Perdón, es que el enano, el protagonista de la historia anterior, está en la casa de un vecino ahora, jugando. Entonces vino a buscar un juguete. No te preocupes, hay que Ok, correr perdón. cuando son chicos. Estoy solo, entonces por eso. Ya. Sí. No, lo que te decía que a mí siempre me tocó sola y yo siempre les hablé a mis cabros con los nombres, ¿no? Ahora, la hija sabía que la vagina, el pene, nunca pilín, nunca nada, ¿no? Yo siempre fui así como bien, bien clara. Entonces, yo no veo por qué hacerse tanto atado si tú no andas mostrando tus genitales a todo el mundo. Distinto es cuando, no sé, pues te estás cambiando un traje de baño o el tema es como más íntimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que uno no debe de meterse en esta sexualidad desde esa perspectiva. Ahora, si el pollo, como tú le dices, preguntó por qué la Juanita no tiene pene, bueno, porque es una mujer, porque salió, no sé, si la Juanita tiene pelo largo, en fin. Yo creo que
desde mi perspectiva, yo ya soy grande, y yo a mis cabros les enseñé siempre así. Ahora, por ejemplo, cuando tú hablabas del tema este de que cuando las educadoras piensan de que porque el niño va a jugar al rincón y jugar con la muñeca, yo te digo, mi hijo quiso tener a su hermana y cuando le preguntábamos, que son casi 6 años de diferencia, ¿por qué quieres tener una hermanita? Él decía, porque quiero jugar con las Barbie, ¿cachai? Y eso no quiere decir que yo después iba a estar pensando, oh, el cabro es homosexual. No, para él era como tan normal como la otra cabra después jugaba con la pelota. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que somos nosotros los adultos los que le damos un matiz distinto a lo que es. Porque si tú me preguntas, yo tengo 57 años, a mí la educación sexual, cuando me la hicieron en la básica y en tiempos de dictadura, a mí, yo recuerdo plenamente que me mostraron un libro dibujado, había una pareja, obviamente que en esa época un hombre y una mujer, acostados en una cama, acariciándose, pero con rostro feliz, ¿no? Y eso a mí me dejó muy marcado. Por lo tanto, esa es la única clase de educación sexual que yo tuve, que yo recuerde, porque la imagen me quedó muy patente. Yo estaba como en quinto básico. Porque después todo se tradujo a la cosa como más fisiológica, más el hombre tiene La pene, la reproducción. mujer, te fijas, la reproducción, pero más que la reproducción, claro, los órganos sexuales, claro, tú tienes razón. Ahora, yo creo que el tema del cambio generacional, y porque yo estoy presente en esta reunión, es porque a mí me ha costado mucho entender estas diferenciaciones entre que uno es trans, el otro, todos estos conceptos que son tan raros, porque cuando mis cabros fueron creciendo, en el curso de mi hijo en particular, había una chica en que un rato pololeaba con un hombre, después pololeaba con una mujer, y yo llegué a pensar que esta chica, que era un encanto, la niña, hace rato que no la veo, era como una moda, ¿no? Y tú, yo lo tomaba como, bueno, esta cabra no está definida, porque si un rato está con un hombre, otro rato está con una mujer, no tiene su sexualidad definida, y además era la época en que estaban en definición. Pero ahora sí me doy cuenta que hay una diversidad no de géneros, pero no sé cómo se dice, diferencia o en fin. Y lo bueno es que ahora la gente lo hace como más normal. Porque yo tengo una chiquita que es amiga de mi hija, que tiene 22 años, que yo la conocí de mujer, pero ahora es hombre, ¿ya? Y cuando a mí me lo comentaron, que él estaba en este proceso, me pareció tan normal porque se le notaba, porque su disposición era distinta a una niña definida como niña, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero ir? Que la gente de ahora, la juventud de ahora, es más abierta a entender esta diversidad y a nosotros nos está costando más, los más viejos, porque hay muchos, ¿cómo se dice? Nombres, por decirte, que a ti te hacen confundirte. Eso. Lo que para mí es algo tan normal, ya hay mucha nomenclatura. Eso quería compartir. Mira, en relación quizás al ejemplo anecdótico que me atropellé en contar, lo que quiero recalcar ahí es precisamente que frente a la pregunta que tuvo el niño sobre sus genitales, o a la diferencia en relación a los cuerpos, virtud de los genitales, claro, la manera de responder inicial es como los hombres tienen pene, las niñas tienen vagina, es la manera tradicional, por decirlo así, ¿ya? Y efectivamente, si queremos hacernos cargo de las transformaciones sociales, como les decía al principio, esa es una respuesta que ya no funciona, porque nos vamos a encontrar con mujeres que pueden tener pene, en el fondo, como personas trans que su identidad de género no está sujeta a la modificación de su propio cuerpo y por lo tanto se presentan así. Y eso es lo que la ley de identidad de género se ha hecho cargo y todo el cuento. Entonces, claro, la sutileza es como decir, bueno, ¿cómo lo saco de la noción de sexo
para llevarlo al plano más bien de persona y la continuidad que tiene la biología para esos efectos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante, creo yo, hacerlo? Porque finalmente, tal como lo dices tú un poco en tu ejemplo, claro, esa genitalidad tiene si uno lo ve desde el punto de vista de los estudios de género, es fundamental en los procesos de socialización como en los procesos sociales así permanentes. O sea, siempre pongo el ejemplo de mis estudiantes, como ahora que disponemos de tecnología y que se sabe el sexo de las guaguas desde antes de nacer, la manera en cómo las personas le hablan a la guata de esa mamá es distinta, y la socialización de género empieza desde ahí. O sea, si uno dijera como educación sexual, empieza desde, o sea, como la persona ni siquiera nace y ya está siendo socializada en un determinado rol, ¿ah? Porque le hablan a la guata distinto, entonces seguimos la mamá, le dicen princesita, no sé qué. Mucha gente que lo hace así. Quizás tú tuviste una socialización que es más, menos rígida en ese sentido, pero la mayor parte de las personas hacen eso, y por eso hacen las fiestas de revelación. O sea, por eso se justifica que haya gente que haga fiestas de revelación de sexo, por si eso, y hay un mercado para esa cuestión, ¿ah? Como todo eso. Entonces, claro, ese proceso, esa genitalidad tiene efectos para la vida completa de un individuo. Entonces, finalmente, respecto de eso, hay que tener como una visión, una conciencia, creo yo, porque si no se naturaliza, es como, obvio, los hombres tienen pene y eso lleva una serie de supuestos que los estudios de género se han encargado como de ir mostrando, ¿no? Como las consecuencias que eso tiene para la desigualdad. Y en relación a la diversidad, y este tema como del acrónimo, las siglas y todo, claro, eso a mi juicio es, ¿cómo decirlo? Yo lo pienso de la siguiente manera, es como, en la medida en que vivimos en un tiempo histórico con determinadas tecnologías y determinadas formas de comunicarnos, la manera en cómo expresamos nuestra identidad también cambia, ¿ya? Y eso es lo que hay autores que llaman lo que se llama, dicen respecto a esto, lo que se llama la racionalización de la sexualidad y del erotismo, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver con que, lo voy a plantear de la siguiente manera. Como en el fondo, ¿cuántos tienen teléfono celular de los aquí presentes? ¿Todos tienen? Oh. Ya. ¿Con conexión a internet? ¿Cuántas? ¿Hay alguien que no tenga conexión a internet en el teléfono? ¿No? Ya. Bueno, yo esta pregunta no la voy a hacer personal, sino que voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen amigos o amigas que tengan citas o sea, aplicaciones de citas en el teléfono? Así tipo Tinder o alguna cosa así parecida. ¿Conocen a alguien que tenga eso? Pero saben de lo que estoy hablando, ¿no? Como estas aplicaciones, ya, sabemos. Sí, bueno, pero no lo sé. Ya, ok, pero son aplicaciones que si yo quisiera encontrar a alguien, quisiera acostarme con alguien, quisiera pololear con alguien, puedo meterme en mi teléfono, me cargo ¿cierto? Cargo mi foto y la cuestión, no sé qué. Si uno ve cómo esas tecnologías se han ido cambiando en los últimos 10 años, se ve muy claramente cómo los perfiles se empiezan como a subdividir. Entonces antes estaba la aplicación como para citas, y después hay una aplicación específica como, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, ¿ya? Como hombres que les gustan más jóvenes, ¿ya? O como también, o mujeres que quieren engañar al marido, y ya, y hay aplicaciones para eso. ¿Ya? Esa ramificación, en el fondo, es resultado de esta, como les decía yo, ese principio de que tenemos que hacernos cargo de nuestra propia sexualidad de manera más autónoma y más, o sea, como ese es como el lado negativo de ese principio que dije yo, como esta idea de soberanía lleva también a eso, como una hiperdeterminación de la trayectoria personal. Y claro, pues de ahí se entiende también que ahora ese acrónimo sea insuficiente, porque la letra T se divide en 3T, y hay un estudio que se hizo en Francia, muy interesante. Francia, se comparó Francia con Brasil, para hacer encuestas sobre comportamiento sexual. Entonces, si alguien alguna vez ha tenido que llenar una encuesta de ese tipo, siempre aparece, pues, como marque su sexo, hombre, mujer, ya, y a veces le ponían otro, cuando alguien era generoso le ponían otro y uno tenía que poner, ya. Estos investigadores lo que hicieron fue dejar abierta esa categoría. O sea, si ustedes tuvieran un formulario, por ejemplo, que quisieran presentar a las familias, ¿ya? Y preguntan por sexo de la persona o género, si dejaran esa categoría abierta, ¿qué consecuencias tendría? Y segundo, ¿qué pasaría si es que, o sea, primero, perdón, una cosa, ¿qué pasaría si es que no preguntan eso? ¿Qué consecuencias tienen? Lo que nos hace pensar en por qué preguntamos sobre el sexo de la persona cuando hacemos un trámite. ¿Por qué? Ya, y la segunda cosa es, si lo dejáramos abierto para que alguien llenara respecto de su propia definición, de hecho está en el carnet de identidad. Pero sí, claro, si eso es lo que, por eso es como, yo nací, el médico me vio, dijo, este es hombre, me puso una H en el papelito y eso me marcó de por vida. Es como, claro, entonces, si uno no eliminara esa categoría y pusiéramos lo que las personas
creen que debieran decir de sí mismas, eso se va multiplicando y se va abriendo cada vez más. Entonces en Francia se encontraron 278 categorías. 278, o sea, si ya están mareados como estamos mareados con 10, imagínense lo que son 278. Y en Brasil, que en el fondo y la idea del estudio era mostrar el peso como de la religión y la socialización, en Brasil eran solo 45. Entonces, ya, pues, seguimos pensando en la educación sexual respecto a cómo preparamos o le decimos a los niños que funciona la reproducción, y esto, ven ustedes que es un mundo de cosas aparte. Gerda, tienes la mano levantada hace rato. Sí, no, mira, lo que pasa es que yo creo que en este minuto, digamos, son 3 planos en los que uno debería trabajar, porque esto es para nosotros como una especie de cultura general, ¿verdad? Y una conversación, como dijiste, ¿ya? Una, digamos, que esto tiene que partir por uno mismo, de partida, de uno como educador. Después el tema es cómo lo vas a enfrentar, no después, sino que depende cómo aparezca, ¿no? Con los niños y con las familias. Son 3 planos, ¿ya? Es bueno tener uno la claridad, uno como educador, primero hacerse, y para esto sirven estas conversaciones, para irse aclarando ya el panorama, porque cada día se sabe más, ¿no? Pero otra cosa es lo que va a pasar para el aula, porque no podemos olvidarnos que este es un espacio de educación parvularia, ¿ya? Entonces, ese es un desafío que nosotros tenemos, porque la Kenita tiene tremenda experiencia con el tema de ella estuvo trabajando mucho el tema del género en la Junji, y que fue avanzando en la medida que se iban descubriendo más cosas, o se iban develando más historias. Pero siempre nosotros iniciamos en la Junji, hace años atrás, una experiencia de muñecos de tela, y lo hicimos con una fundación que ya no existe, y Fundación Solidaridad se llamaba, ¿ya? Que reunía muchos grupos de mujeres, y ellos se presentaron, hicieron un modelo de muñecos de tela, hombre y mujer, y yo les pedí que fueran sexuados. Yo estaba en ese tiempo a cargo del material didáctico, y dije que sean sexuados. Bueno, después me contaba la gente de la fundación, porque por supuesto que es una fundación que reunía muchas mujeres de escasos recursos, que hacían trabajos de distinto tipo. Y esto me contaba la señora que estaba a cargo de la fundación, que esto había traído una tremenda conversación entre ellas. ¿Ya? ¿Ya? Ahí en ese minuto se hizo solamente hombre y mujer, estoy hablando de hace hartos años atrás. O sea, ahora parecen tantos, porque ha pasado más historia que años. Y ¿ya? también estaba la muñeca embarazada. La muñeca embarazada también estaba, sí. Sí. Y son 24 años que tiene mi hija, que estuvo en el jardín y ella lo ocupó, que hace poco le encontré la muñeca. Sí. Bueno, pero lo que pasó, a lo que voy con esto, que primero esto generaba en los padres, cuando tocaban el tema de la sexualidad, se ponía todo el mundo incómodo. Ya eran muy pocos los que lo tomaban de una manera tranquila, digamos, ¿no? Todo el mundo así como... sin embargo, cuando llegaron los muñecos sexuados, primero salieron los muñecos sexuados de plástico, y después llegaron estos de tela. ¿Ya? Y me contaba una supervisora que había sido muy bonito, porque fíjate que en estos muñecos, que eran muñecos sexuados, niños, no eran adultos, eran niños. Los muñecos representaban niños. Y me decía que una supervisora que le había tocado, siempre le había costado mucho hablar del tema por la actitud de los papás, el tema de la sexualidad, y sobre todo con las técnicas, que trabajan muchas veces en sectores rurales, etcétera, etcétera. Bueno, y me decía, pero este muñeco de tela no provocó eso. ¿Ya? Fue una cosa bien extraña y bonita al mismo tiempo, porque me decía, tal vez porque lo veían menos agresivo que cuando mandaban los juguetes plásticos. Yo pensaría lo mismo. ¿Te fijas?
Y me decía, inclusive ella, y nunca me la mandó, porque yo le pedí que me mandara esa foto, dice que en un momento que estaban conversando sobre esto, había un papá con uno de los muñecos tomados acá, y lo tenía, no lo rechazó, te fijas, o sea, el hecho que lo tuviera abrazado al muñeco, te indicaba que eso les había llegado de otra manera. Porque nosotros, yo creo que tenemos que pensar cómo hacer estas capacitaciones. Ahora ya hay bastante más, ha corrido mucha agua bajo el puente, ya hay muchas generaciones que se han ido formando, ¿ya? Pero creo que igual está siempre el tema, si a nosotros nos cuesta entender, te puedes imaginar lo que pasa en los sectores que no tienen acceso o que lo tienen a lo mejor puntualmente o no les interesa conectarse a algún programa que hable de esto, pero es complejo. Yo creo que es súper complejo porque tienes que partir por la persona que trabaja el proceso educativo, la persona de ahí, de terreno. Bueno, sí, que es lo que decía a propósito del estudio hecho para profesores, como que si la persona se siente insegura de sus competencias o las cosas que va a decir, eso se traspasa a la experiencia. Como lo que tú dices me hace pensar como en dos cosas, a propósito del conflicto con las familias eventualmente, en tres. Uno, como esa ambivalencia familiar, porque por una parte es como no le digan a mi niño estas cosas, ustedes no les dan a los ojos, pero al mismo tiempo es como yo tampoco quiero hacerme cargo de esto, como que me complica, hasta siempre esa como ambivalencia. Segundo, cuando esto se lleva al punto político, claro, esta cosa de como el Estado que no intervenga, o como que el jardín nos va a leccionar. Ya. Una cosa que es importante es entender que el principio, más allá de los contenidos, pero el principio que debe articular la educación sexual integral es el respeto a una serie de convenciones internacionales. En el caso de Chile, esa ley no puede contradecir otros convenios que Chile ha suscrito. Y dentro de ese como mapa legislativo hay un principio de pluralidad que debiera ser siempre consagrado por la educación, en este caso sexual, igual. O sea, en el fondo no se trata de hacer una educación digamos, doctrinaria. Pues. Precisamente lo que se trata es de poner puntos de vista plurales que permitan mirar las fuentes de socialización familiar, social, cultural, con cierta distancia. Pero ese principio de pluralidad tiene que estar presente. Y por último, que ese es otro principio con el cual se organizan digamos, lo que era el proyecto de ley, pero también otras experiencias, no sé, la experiencia de Dinamarca, la de Finlandia, por ejemplo, la de Argentina, que me tocó en algún minuto como mirarla así medio por encimita, para hacer un artículo. Claro, que tiene que ver con esto, con la progresión. O sea, en el fondo como se asume que en cada nivel de enseñanza hay profesionales competentes para poder diseñar una didáctica específica para el nivel que se tiene que atender. O sea, como, claro, yo les contaba esa torpeza o esta cosa, digamos, pueden leerlo como quieran, de lo que me pasó en el baño el fin de semana con el niño, pero el esfuerzo, yo no soy, digamos, lo hago de manera súper intuitiva. O sea, en el fondo hay personas que son mucho más competentes para poder diseñar una experiencia, para poder abrir preguntas, porque a veces no siempre son actividades, a veces también es como plantear el espacio para que algo se pregunte, ya es algo que permite como intercambiar información y educar. Entonces ahí está el principio ese de progresión, que precisamente trata de recuperar el punto de vista, sacarlo del punto de vista adultocéntrico, que nosotros los adultos, desde toda esta ambivalencia, vamos a ser capaces de responder bien a niños que se preguntan desde su lugar, y en el fondo desde su situación. Eso. Blanca. Estás muda. Estás muda. Justamente te iba a preguntar si el principio de la soberanía del cuerpo tú lo asociabas a la autonomía progresiva de los niños. Porque creo, por supuesto que está íntimamente asociado. Y lo que yo quise decir en un momento, que para mí la educación sexual es parte del continuo educativo de un niño. No es que yo lo sienta enseñar la educación sexual, son los aprendizajes que los niños van requiriendo y las preguntas que se van haciendo en los determinados momentos de la vida, las que tienen que tener a lo mejor una reflexión con los niños y las respuestas concordadas con ellos. Eso es lo que quise plantear, por eso para mí forma parte del desarrollo humano. Yo no me imagino a los párvulos haciéndole clase de educación sexual integral. Más bien será un tema que se conversará, como que se conversará con ellos
en la medida que surjan parte de sus Exactamente. intereses y de sus preocupaciones, Exactamente. o en la medida que el adulto sienta que es un tema que tiene que inducir para trabajarlo. Por ejemplo, si ve que hay ciertos estereotipos de trato con los niños, entre niños, si hay estereotipos de juguetes, y si hay estereotipos de frases. No, tú has ido mucho al rincón de las muñecas, tienes que ir a este otro. Entonces, en ese continuo de desarrollo humano, yo veo que los adultos tenemos que estar preparados. Porque, por ejemplo, yo tengo nietos. Algunos estoy en el colegio tradicional y otros no, pero todos mis nietos tejen, los hombres y las mujeres. O sea, tuvimos que encargar palillos para China, desde el que tiene 5 años hasta el que tiene 15. ¿Me entiendes? Porque todos tejen. Porque la abuela teje y le enseñó a tejer a todos y todos tejen sin problema, y si están viendo tele tejen, etcétera, etcétera. Yo soy la abuela. Entonces creo que efectivamente el adulto tiene que reflexionar con los niños frente a la pregunta que ese niño se hace, o a las preguntas que los niños se hacen en un momento determinado, y en ese punto de inflexión es donde los adultos no tienen la herramienta ni para contestarle a los niños, ni para dar una respuesta reflexiva que los involucre a ellos también en la propuesta, y eso lo haga crecer como ser humano. A eso me refería. En general, frente a situaciones de pregunta, lo que se ha visto en la investigación es que las personas... O comportamiento, pregunta o comportamiento. Pero, por ejemplo, en el caso específico de pregunta, lo que se ha visto en la investigación, por lo menos en el caso en Chile, es que las personas tienden a contestar más bien desde sus creencias. Claro. Eso es lo que responden desde sus creencias. Así lo resuelven. Claro. Entonces, claro, desde ahí recuperar, por ejemplo, ese mismo elemento que decía, sí, pues la formación inicial, algo tiene que decir, pues en el fondo, si no es como, si no lo que está pasando es que es eso, se reproducen creencias y se movilizan conocimientos que están adquiridos de manera más bien informal. ¿Y por qué es importante formalizarlo? Porque por una parte, claro, permitiría resolver mejor lo que dices tú, como frente a ciertas preguntas, responder como con más propiedad, ¿cierto? Dentro de un marco ético determinado, ¿cierto? Como que en el fondo hay ciertas respuestas que van a producir ese efecto y hay otras que no. Entonces, por eso es importante tener esa claridad. ¿Y cómo se llama esto? Y claro, y en relación al tema de la autonomía progresiva, sí, pues efectivamente hay preguntas que se pueden formular, como también lo que yo alcancé a mirar del proyecto de ley acá en Chile es como, claro, para niveles iniciales, sobre todo el tema del reconocimiento del cuerpo, el reconocimiento de las emociones, es como la antesala. Evidentemente, hablar de reproducción en esa etapa se hablará de otra manera, y las preguntas que puedan surgir, o sea, todo el mundo se imagina, porque eso me acuerdo que fue parte de como los mitos que circularon, que hablar de educación sexual, el preinicial, era que en el fondo les iban a poner una película pornográfica a los niños, como ya. Como que eso era el fantasma, era como, para enseñar cómo se reproducen, vamos a poner una porno o un video. Yo creo que eso sí, Pablo, es como una caricatura, porque en realidad nosotros que nos entrevistamos con, te digo, con 23 de los 150 constituyentes, todos nombraron la autonomía progresiva del niño como parte del desarrollo humano, no tan solo en términos de la toma de decisión y participación, sino en ellos mismos como seres humanos. Y eso me parece a mí que hay un avance sustantivo en eso. Creo que la educación inicial, la gran debilidad es que en la formación inicial de las educadoras y de las técnicas no se incluye el tema ni siquiera de hablar no solo de la diversidad sexual o diversidad humana tampoco, porque tampoco si tú hablas de diversidad humana, eso se lleva a los niños con necesidades educativas especiales. Entonces creo que hoy día en la mañana estuvimos en una reunión que nos invitó la senadora Proboste. Habían 90 personas y estaba el presidente de los decanos de educación. Y él hizo un solo comentario que a mí me pareció interesante y que lo quiero ligar con el de ahora. Basta de currículum único, basta de currículum estandarizado, basta de que nos manden a decir lo que tenemos que hacer. Este país es diverso, la gente es diversa, las necesidades son diversas y necesitamos una formación inicial igual. Entonces, frente a esa necesidad de que el desarrollo humano va por muchos carriles hoy día, no va por uno solo, de un hombre, de una mujer, o de un tipo de formación, o un tipo de habla, un tipo de enseñanza, hay que abrir la cabeza también a los profesores, a los formadores de los formadores, porque nosotros estamos rodeados también de formadores que parten de sus propias creencias y prejuicios y enseñan a los futuros educadores. Entonces yo creo que en el fondo necesitamos un cambio cultural
que es lo que planteábamos en la mañana, lo que se viene es un cambio cultural enorme, otra educación, otra escuela, otra formación, que va a significar 10 años para que se instale en nuestro país, porque lo más difícil es el cambio cultural escolar precisamente, y en el caso de la educación inicial también. Entonces, yo creo que, perdóname que me extienda, pero yo creo en el desarrollo humano de los niños, en su autonomía progresiva y en dar respuesta oportuna, ética, coherente y reflexiva frente a cualquier tipo de pregunta que hagan los niños, que en este caso estamos hablando de educación sexual integral. Y cuando el constituyente nos preguntó si nosotros nos íbamos a jugar por eso, en la propuesta que estamos haciendo, nuestra propuesta tiene 8 puntos, le tenemos que agregar un punto que nos pidió expresamente y que además nos pidieron casi el articulado por lo que tiene que ir para la Constitución, para la educación parvularia. ¿Cómo vamos a definir educación sexual integral y cómo la vamos a incorporar? Entonces, eso yo encuentro que es un avance tremendo, tremendo. Y probablemente te vamos a pedir ayuda en eso también, si es que tú la aceptas, para que también nos pueda ayudar en ese punto, porque ese es un punto de inflexión que nos hizo precisamente un constituyente que dijo que él sí la va a colocar. Y que por lo tanto necesita que nosotros también tengamos claro eso. Mira, lo que pasa es que a propósito de lo que señalabas, Blanca, como el tema de la diversidad, y yo concuerdo, que en el fondo como frente a la diversificación de trayectorias personales, como el tema de la diversidad se vuelve mucho más preponderante en la vida social en general. Como que igual, esto es mi impresión, esta es como como reacción frente a esas frases, es decir, como yo no sé en qué contexto se habrá dicho, nada, pero como la alarma que me salta es decir como ya, ok, pero igual hay que tematizar la diversidad, porque a veces en nombre de la diversidad se mezclan algunos planos normativos, que es como decir, bueno, entonces en el fondo, sí, miren, yo soy, aquí no quiero ofender a nadie, pero yo soy un evangélico súper conservador y la cuestión, entonces estoy en desacuerdo y no voy a hablar de esas cosas, y es mi derecho de libertad de expresión y soy parte de la diversidad. Claro. Ya, pues, pero no estamos hablando de eso, precisamente porque hay un horizonte ético que de alguna manera superpone el bienestar y el derecho a la autodeterminación respecto de esos discursos, entonces no está en el mismo plano. Yo claro. en eso sería como súper, sí. como de que claro, dejar diversidad así como abierto nomás, sin anclarlo en un horizonte ético, como que podría... No, nadie lo ha planteado sin horizonte ético, horizonte ético y plural. Claro, claro, es que ahí lo que voy, porque a veces, es que me estoy acordando del caso de un colegio en particular que una vez me tocó ir a mirar, que tenía ese rollo, que es como, claro. es que como somos un colegio diverso, por eso en el fondo no hablamos de las cosas trans, porque si no, como que pasamos a llevar al evangélico que está en desacuerdo. Entonces, claro, ahí como que se empiezan a surgir esas como sutilezas. Que son pero también te queremos contar que en nuestra propuesta, que como te digo, el único organismo que tiene, asociación que tiene una propuesta concreta, nosotros estamos hablando de un sistema único de educación parvularia, en el cual sea una educación parvularia gratuita y de calidad, donde el sector privado y subvencionado tiene que ser, tiene que aceptar los estándares éticos del público, ¿me entiendes? Nosotros no podemos aceptar que un niño no tenga la posibilidad de acceder a una educación sexual integral, porque si hace esa pregunta le van a decir aquí no. No, nosotros estamos hemos estado en una reflexión muy interesante, porque si no logramos que se instale así la educación parvularia, entonces van a existir proyectos segmentadores y demasiado conservadores. Cualquier establecimiento tiene, bueno, como en Europa, ¿no? En Europa la educación es laica, en Francia es laica, a nadie se le ocurre decir, mira, yo estoy en un colegio católico, no me interesa lo que diga el ministerio francés o lo que diga el ministerio belga, ¿me entiendes? Entonces, en esa discusión hemos estado y encontramos que aquí, en lo personal, era nuestro aspecto más débil, en términos de esta conversación que va a surgir del derecho a la enseñanza que va a plantear la derecha, a la libertad que va a plantear la derecha en la Constitución. Porque aunque tú no lo creas, el pensamiento, hay pensamiento también muy conservador en aquellos constituyentes que no son de derecha. Muy conservadores. Entonces, suponer que esto va a ser un camino fácil y que está instalado solo en los 32 constituyentes de derecha, no es así. Sí. ¿Ale había levantado la mano o estaba de antes esa?
sea, igual ya estamos en la hora, no sé si la Sí. Kena también tenía una pregunta, pero yo a lo mejor juntar si hay últimos comentarios, pero me había quedado con la duda como tú, si un niño te preguntara, ¿este es hombre, o quién es hombre o quién es mujer? ¿Cómo lo respondería ahí? Esa era mi pregunta. Chuta. Oye, Pablo, pero veamos al tiro si hay alguna otra pregunta Ujú. para Sí. juntar algo y ahí después para... O no sé, terminamos a las 7, Blanca, ¿o no? Sí, Ya. pero yo le respondería, mira lo que respondió mi nieto, cuando le preguntaron en la escuela italiana, porque había un niñito que se vestía como mujer. Ujú. Entonces le preguntaron, ¿y yo le digo, ¿cómo lo definiste tú? Bueno, me dijo que él él es hombre, pero siente como mujer, pa' abuela. Entonces, mujer, po, con pene, pero mujer. Y eso sería ni un rollo más. Me dijo, no, yo no, eso es, nació con pene, pero se siente niñita. Y me hizo el gesto así, se siente niñita. Eso es. Nunca más ni una pregunta, y listo. Yo lo encontré fantástico. O sea, por eso yo hablo del continuo, de lo que en ese momento tiene significado para los niños, de no artificializar nada en la educación formal, ni la educación sexual, ni los contenidos, sino ir caminando con el niño en sus intereses, en sus necesidades. Y creo que eso es un cambio cultural que al menos yo no lo voy a alcanzar a ver. 20 años fácil. La Kena tiene levantada la mano. Sí, Kena. sí. Sí, un breve comentario, un breve, porque la verdad es que me evoca tantas conversaciones, tantos debates con el personal de jardines, porque yo estoy hablando de un proyecto de educación sexual y desarrollo de la afectividad en educación parvularia que empezamos a aplicar en el 2002. Entonces, todo lo que me encanta escucharte, Pablo, porque me da cuenta de lo que hemos avanzado. Y también confirmo con lo que dice Blanca, que el avance cultural con el avance conceptual es requete desfasado en una sociedad conservadora como la nuestra. Entonces, hay muchos temas, como el tema de la interculturalidad, por ejemplo, que es muy naturalmente aceptado en los niños. El tema de la aceptación de las discapacidades de otros o de otras, para los niños no es tema. El tema es para las personas adultas que están dirigiendo esos procesos educativos. Y por eso que es muy importante poder hacer un trabajo muy finito ahí, cuando tú hablabas del tema de las didácticas, de sensibilizar, porque finalmente veíamos ahí que uno de los problemas es que el personal de aula quiere contestar con la verdad, que no exista la duda, ¿me entiendes? Y eso en estos ámbitos no es posible. Entonces, cuando uno le quita esa carga al personal de sala o de aulas, la cosa fluye mejor. Cuando le quita esa responsabilidad de tener que responderle a las familias con verdades absolutas respecto de por qué mis niños, me acuerdo que hasta un apoderado militar le pregunta en el norte, me recuerdo a una técnica, por qué su hijo se iba a jugar con las muñecas, que él no quería y no tenía a su hijo en el jardín para que ocurrieran ese tipo de experiencias, etc. Va a ser un detalle, una pregunta, una experiencia nomás. Entonces ella, después que habíamos hablado mucho de esto, de que aquí lo interesante es el diálogo, es conversar, es acompañar procesos tanto de los niños como de las familias. Entonces ella le dice, ¿tú quieres que tu hijo sea un padre amoroso? ¿Tú quieres que tu hijo sea un padre que acompañe a su hijo a futuro en todos sus procesos vitales, etcétera, etcétera, etcétera? Le dio muy buenos ejemplos. Y él le dijo, por supuesto que yo quiero. Entonces ella le dice, bueno, en ese rincón está aprendiendo eso. Acunando esa muñeca, está aprendiendo. Jugando, etcétera, etcétera. Y el tipo se quedó en silencio, acogió, y a los días después
le dijo, te agradezco porque me hiciste reflexionar sobre algo muy importante para el desarrollo de mi hijo. Lo doy como ejemplo, porque finalmente nosotras llegamos a concluir, en aquellos años, Pablo, estoy hablando de los 2000, 2002, de que lo importante para abordar el tema era pensar que lo fundamental tiene que ver con el desarrollo integral de los niños y las niñas. En la educación sexual como un derecho, hoy día habla de la soberanía del cuerpo, y como eso nosotros lo ligábamos con la prevención del abuso, en aquellos años un tema álgido, estaba todo el tema del reconocimiento de emociones, el reconocimiento del cuerpo, de tal manera que los niños que estuviesen sufriendo un abuso pudieran verbalizarlo, pudieran demostrarlo, pudieran emocionalmente compartirlo con los adultos significativos. Entonces, la conclusión es que yo creo que aquí el tema es escuchar a los niños, como dice la Blanca, escuchar a las familias y al personal de aula, dejarle claro que aquí las creencias personales, la fe, los compromisos religiosos, etcétera, son también personales, pero que la enseñanza le lleva educación sexual y todo esto otro de lo que hemos estado hablando. Le lleva lenguaje, le lleva todo. Y fíjate que también, a propósito de eso, y ya hablo de estos últimos años, antes de yo retirarme, a propósito de todos estos nuevos conceptos de educación de orientación sexual que están tan claros. Bueno, y un paréntesis, yo creo que también eso atemoriza. Hay tanta nueva conceptualización que tú no tienes clara, como decía la Esther. Imagínate lo que es para una técnica o para una educadora en una sala a cargo de 35 niños tener clarísimo todo eso. Eso es un problema también. Conceptualmente hemos avanzado mucho, pero culturalmente todos sabemos que los procesos de cambio son mucho más lentos. Hicimos no hace tantos años eso, un pequeño conversatorio sobre estos temas, y fue la mamá de Selena, que tiene una fundación. Sí. Fue maravilloso escucharla, porque ahí habían educadoras y técnicos, ¿verdad? Entonces ella decía, yo todavía no sé y nunca tenía claro cómo acompañar a mi hija en este proceso. Y en Chile no hubo ninguna organización, ningún especialista, nadie que me pudiera apoyar. Finalmente creo que ella fue apoyada por una ONG argentina de Buenos Aires. Y ellos la han ido apoyando, bueno, ella tiene una fundación ahora, pero lo que ella deja claro es que aquí no hay verdades, no hay certezas. Lo que tenemos que hacer es acompañar a las personas en sus procesos identitarios respecto de su sexualidad. Y que eso es un compromiso personal también, de respeto a la persona, ¿no? Pero ella fue muy sabia en decir, yo no sé lo que va a pasar, pero yo quiero que mi hija sea feliz, y mientras ella necesite que yo la acompañe, voy a responder sus preguntas en la medida en que yo pueda, y voy a acompañar el proceso. Por lo tanto, yo creo que aquí la clave está en escuchar a los niños, responder, y si no tenemos respuesta, no sentirnos culpables, averiguar, investigar, dialogar, conversar, ¿verdad? Y si no nos sabemos todas las definiciones del LGTBI y todo lo demás, no sentirnos tampoco imposibilitados de poder apoyar a los niños frente a su proceso de identidad sexual. Okay, eso creo. Decirte una cosa que pareciera ahora como de la historia, ¿no? Que cuando hablamos del inicio del 2000, hablar de educación sexual era cómo resolver los problemas sexuales que se podían presentar en las personas. O sea, imagínate lo que hemos avanzado. Lento, pero como se dice, vamos lento porque queremos llegar lejos. Así es que creo que, gracias Pablo, yo encuentro que es muy interesante.
Gracias. Bueno, son las 7 de la tarde, estamos abusando de tu tiempo. Disculpas de parte mía por lo menos. No, tranqui. Bueno, tranqui, en sí. realidad, agradecerte tu exposición coloquial y profunda a la vez. Al menos para mí, creo que voy como conectando muchas cosas que me hacen mucho más sentido de lo que yo también creo. Y te vamos a seguir pidiendo ayuda porque nosotros somos un referente para los constituyentes, real y concreto. Entonces, y nos pidieron que escribiéramos sobre qué es lo que es la educación sexual integral en la infancia. Así que te vamos a pedir ayuda. Nosotros tenemos plazo esta semana, o sea, todo este mes y la primera semana de agosto, porque vamos a preparar un dossier a petición de los constituyentes. Y ese es un tema que se nos planteó, así que te vamos a seguir molestando, darle gracias a todos los presentes, y bueno, nos seguimos viendo en un tema que es el continuo, como digo yo, el continuo. No, Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la atención, por las preguntas. Yo me quedo con la sensación de que podríamos haber seguido conversando. Y hasta las 10 de la noche. Y precisamente por lo mismo yo creo que, claro, queda el espacio abierto y vamos respondiendo de manera colectiva estas cosas. Al final de eso se trata también, pues ahí vamos aprendiendo. Ok, listo. Gracias, Ale, también. Gracias, Ale, también por hacernos el contacto con Pablo. ¿Ah? Chao. Ya pues, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Chao. Que estés bien. Gracias, Ale, gracias, Pablo, Saludos, gracias a niños. todas. Gracias. Un gusto verlas.